Ahora me gustaría desplazar un poco la atención de los roles a la metodología. ¿Por qué es importante tener una metodología y qué pasa cuando carecemos de una metodología a la hora de implementar People Analytics en una organización? El problema de no tener una metodología, digo, eh, los equipos de People Analytics deberían tener dos estrategias, ¿bien? Una estrategia consultiva, ¿bien? En donde se aplica una metodología de trabajo. A esta estrategia yo la llamo una estrategia push, porque es el equipo de analítica quien hace el delivery de estos insights analíticos al resto de la compañía. Hay un trabajo proactivo por parte del equipo de analítica hacia el resto de la organización para entregar los hallazgos analíticos. Y hay otra estrategia que yo denomino pull o de autoservicio, que es donde el equipo de analítica automatiza los datos y los insights para que el resto de la organización los consuma 24/7 desde una perspectiva de autoservicio. Por lo cual, la metodología de trabajo, si bien nace desde una perspectiva consultiva y después los insights pueden ser automatizables para que terminen en una estrategia pool, la metodología de trabajo lo que evita es esta tentación de que la compañía le pida a los científicos de datos que descubra qué es lo que dice la data. ¿Bien? Sin un norte claro, una, eh, sin querer salir a buscar un valor determinado. ¿Bien? La metodología de trabajo no es o no fue inventada para People Analytics, sino que es una metodología científica que usan todos los científicos que quieren validar o refutar ciertas creencias. ¿Bien? Entonces, la Hipótesis, ¿no? metodología es hipótesis. Mm. La metodología en parte con una pregunta de negocios. ¿Bien? Una pregunta de negocios puede ser asociada a reducir la rotación, a vender más, a reducir el ausentismo, a aumentar la satisfacción del cliente, todo desde una perspectiva de personas. Una vez que uno identifica esa pregunta, que le pone un marco al proyecto, uno puede delimitar, uno puede salir a buscar las hipótesis. Las hipótesis son las creencias organizacionales que existen en los diferentes stakeholders que aún no han podido ser validadas ni refutadas empíricamente. Son creencias que se han convertido en verdades dentro de la compañía y que han tomado tanto poder que nadie las ha querido cuestionar en un cierto periodo de tiempo. La analítica viene a desafiar ese status quo, a desafiarlas a las creencias de una manera empírica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de lo que es una hipótesis, es las personas que trabajan muchas horas extras tienen una mayor propensión a irse de la compañía que las personas que trabajan versus las personas que trabajan menos horas extras. Esa podría ser una creencia. Ahora, cuando esa creencia se convierte en una verdad, ¿qué pasa en la operación y en recursos humanos? Nosotros empezamos a operacionalizar esa creencia. Empezamos a tratar de reducir las horas extras, creamos políticas, prácticas asociadas a esa creencia que es una verdad para minimizar lo que nosotros creemos que es un riesgo. Ahora, analíticamente nosotros podemos desafiar esa creencia y podemos descubrir de que eso es verdad o mentira. ¿Bien? O que no tiene el impacto que nosotros creíamos. La segunda fase de un proyecto tiene que ver con mapear esas hipótesis, esas creencias. La tercera fase tiene que ver con el proceso de ETL, que es ahí en donde por ahí un ingeniero de datos o un científico de datos extrae la data desde los diferentes silos organizacionales o silos tecnológicos para hacerse de una única base de datos con toda la información necesaria que nosotros detectamos que necesita el proyecto a partir de la hipótesis. Dentro de las hipótesis es que nosotros tenemos las variables de datos que necesitamos para un proyecto de analítica, por lo cual esto también rompe un mito que es que necesitamos mucha data. En realidad nosotros necesitamos la data que está comprendida en cada una de las hipótesis que tiene o que nosotros mapeamos de un proyecto. Ahora, en un proyecto de People Analytics, ¿vamos a poder validar o refutar todas las hipótesis? Probablemente no.
un proyecto de analítica es iterativo, por ahí no encontramos ciertos datos en un primer proyecto, pero nosotros ya habremos mapeado los datos que por ahí podemos salir a recolectar en un segundo o en un tercer proyecto. La cuarta etapa de un proyecto de analítica tiene que ver justamente con un científico de datos que responde o que genera los insights a partir de las creencias, hipótesis que nosotros mapeamos en la fase número 2. Y la fase número 5 tiene que ver con el storytelling analítico, que es cuando nosotros salimos a contarle a la organización los descubrimientos, en donde entendemos cuáles son aquellos insights que tienen un mayor peso estadístico sobre la variable de negocios que nosotros vamos a analizar. Y por último, la fase 6 tiene que ver con la creación de un plan de acción basado en los insights más relevantes que hemos descubierto a lo largo del proyecto.